Hola, hoy día continuamos viendo los errores clásicos en los proyectos de desarrollo de software y vamos a comenzar con los errores relativos al proceso. Esto es Spertech. Vamos a verlo, no sin antes recordarles lo importante que es su participación, dando like, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal. Ahora sí, vamos a verlo. Error clásico número 14 en los proyectos de desarrollo de software: planificaciones excesivamente optimistas. Esto está directamente relacionado con el presupuesto del proyecto. Y presupuesto quiere decir recursos, tiempo. Y si hablamos de tiempo, obviamente vamos a hablar de los cronogramas. Subestimar el alcance de un proyecto, socavando y abreviando actividades críticas, prepara a ese proyecto para el fracaso, y a lo largo del mismo va esto a ejercer una excesiva presión sobre la moral y la productividad de los desarrolladores. En mi opinión, la mala definición del alcance se debe básicamente a dos puntos. Primer punto, un mal levantamiento de información. Si no sabemos exactamente qué es lo que se desea implementar, no vamos a ser capaces de determinar cuáles son los recursos que necesitamos. Esto yo lo he tratado ya en varios videos anteriores que están acá en el canal. He visto proyectos, por ejemplo, acá voy a mencionar uno, en los cuales el equipo de desarrollo, cuando se reúne con las áreas cliente para determinar el alcance, pregunta qué es lo que se quiere implementar, y los usuarios dicen: queremos reemplazar a este sistema. ¿Y cuál es la definición entonces de los requerimientos? Están en ese sistema. Les damos acceso, véanlo ustedes, conversen con los usuarios y básicamente con eso ustedes ya van a saber qué es lo que tienen que desarrollar. Este equipo de desarrollo obviamente lo que hace es reunirse, intentar saber cómo es que funciona ese sistema, conversa con algunos usuarios y hace una estimación de lo que va a tomar hacer la implementación y presenta una cantidad X de horas basado solamente en esa definición. ¿Qué es lo que sucedió? Su presupuesto era de 17 meses. ¿Qué creen que pasó? Fracasó el proyecto. Jamás llegó a terminar. No se concluyó. Entonces esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace una mala definición del alcance por un mal levantamiento de información. El punto 2 es el recorte de presupuesto. Ustedes seguramente lo han vivido, preparan su cronograma y al momento de presentarlo, el gestor o su jefe les va a decir: no, pero ¿por qué tanto tiempo? Eso puedes hacerlo en la mitad de tiempo. Ese puedes hacerlo ya es como decir, tienes que hacerlo en la mitad de tiempo. Entonces acá ya hay un recorte de presupuesto bastante importante. Esto probablemente lo hacen los gestores por desconocimiento, por falta de experiencia, o porque probablemente lo que quieren es a sus superiores demostrarles que son eficientes, ¿no? Pero lo único que van a demostrar en este caso es que no van a poder terminar el proyecto en el tiempo que ellos están indicando. Error clásico número 15 en los proyectos de desarrollo de software: gestión insuficiente de los riesgos o una gestión inexistente de los mismos. En los proyectos se tiene que hacer una identificación de cuáles son los riesgos y la manera de gestionarlos. Si es que no se realiza esta labor, estos riesgos al momento de presentarse van a impactar de manera significativa en el desarrollo de este proyecto. Los que no son errores clásicos son conocidos o podemos identificarlos como riesgos. En un proyecto en el cual el equipo de desarrollo era bastante grande,
Habían unos desarrolladores por parte de la casa matriz que eran los encargados justamente de identificar qué requisitos eran necesarios en la arquitectura de la aplicación que se estaba, vamos a decir, expandiendo, o que se estaba implementando. Entonces, ¿qué sucedió? Que en pleno proyecto, justamente antes de hacer algunas actividades para hacer la actualización de este sistema, apareció o saltó un error. Al principio no se sabía por qué no funcionaba esta característica que se requería para la continuidad del proyecto. Pasó un tiempo hasta que ellos identificaron de que era un problema porque el software no estaba actualizado, no se había hecho el último upgrade. Entonces hubo que correr, por parte de ellos obviamente, para hacer ese upgrade en todos los servidores de la empresa para nosotros poder proseguir con el desarrollo que se estaba haciendo. Obviamente esto impacta, fíjense, en los tiempos del desarrollo del proyecto. Error clásico número 16 en el desarrollo de proyectos de software: fallo de los proveedores. Actualmente sabemos de que existen muchas fábricas de software que pueden hacer desarrollos a medida en función de los requerimientos que nosotros podamos enviarles. En muchos casos, en los proyectos, para avanzar en la implementación de algunos requerimientos, se subcontrata a este tipo de empresas. Pero esto debe ser convenientemente gestionado, puesto que hay fábricas de software y fábricas de software. Inclusive hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el idioma que hablan los desarrolladores. Yo recuerdo un caso de una empresa que había contratado a una fábrica de software en Armenia, por ejemplo. Entonces, obviamente, fíjense, la traducción nada más de un requerimiento, y es más, si este requerimiento no está tan bien definido, el problema que luego podemos tener cuando ellos nos entreguen los resultados. También acá hay el tema de la interdependencia. Recuerdo también otro proyecto en el cual yo formaba parte de un equipo de desarrollo de varios equipos que estaban haciendo diversos desarrollos en esa empresa. Y en un determinado momento nosotros llegamos a un punto para cumplir con un requerimiento en el cual dependíamos de otro proveedor. El otro proveedor no tenía claro el tiempo que iba a demorar, ni tampoco lo que tenía que hacer, y finalmente ese requerimiento nosotros no pudimos terminarlo porque dependíamos del proveedor, que tampoco nunca hizo la adaptación que se requería para concluir con ese requerimiento. Error clásico número 17 en los proyectos de desarrollo de software: planificación insuficiente. Acá vamos a definir esto de manera casi filosófica, diciendo: no es posible lograr algo que no se ha planificado de manera adecuada. Tomar a la ligera la planificación en los proyectos de desarrollo de software nos va a acarrear luego una serie de inconvenientes. Yo recuerdo en un proyecto, cuando era bastante joven, estuve a cargo de la implementación de la parte académica del sistema de una universidad, y me convocaron prácticamente de emergencia para poder reemplazar un sistema que ya había quedado obsoleto. Entonces teníamos fechas límite para finalizar este desarrollo, puesto que esta institución ya había programado a partir de qué fecha comenzaba la matrícula de los estudiantes. Entonces avanzamos como se pudo, y a la hora de la hora fallaron varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, se cayeron los índices de la base de datos. Hubo que comenzar a ejecutar el proceso de reindexación, que tomaba bastante tiempo, y luego hubo un problema con la red, que no funcionaba adecuadamente. Acá nos hicieron pruebas por la premura y pasamos por esta experiencia. Se tuvieron que hacer algunos ajustes rápidamente y ese día terminarlo como se podía. Luego nos tocó toda una amanecida para regularizar la información
que se había procesado durante ese día. Seguramente que ustedes también tienen algunas experiencias similares, y esto justamente es por falta de una planificación adecuada.